Hola, buen día. Antes de nada, espero que se encuentren lo mejor posible, dadas las circunstancias, y les mando mucho ánimo allá donde estén para sobrellevar esta pandemia y seguir adelante. Voy a compartir la presentación. Bien, mi nombre es Carlos Diz y mi compañero Eleder Piñeiro, que finalmente no ha podido estar presente en este vídeo porque por una gripe, esperemos que solo sea una gripe, y formamos parte del ESOMI, el equipo de investigación Sociedades en Movimiento de la Universidad de La Coruña, en Galicia, España. Y voy a presentar nuestra ponencia que lleva por título Ficciones de la cultura, repensando la antropología más allá de lo humano. En primer lugar, decir que abordamos esta presentación desde el campo de las ciencias sociales y más precisamente desde el campo de la antropología social y cultural. Empecemos por el título. ¿Qué queremos decir con ficciones de la cultura? Y, sobre todo, ¿qué entendemos por ficción? Para nosotros, la ficción no es un mundo aparte. Para nosotros, la ficción no es lo contrario de lo real. Entendemos, y nuestras etnografías así lo reflejan, que no existe realidad sin ficción, ni ficción sin realidad. Ambas se retroalimentan y ambas se necesitan. La ficción sería, por tanto, una construcción social. Y además, y esto es muy importante para lo que queremos contar y exponer en esta presentación, con la ficción se crea para creer, para producir, por tanto, una creencia. La ficción, entonces, necesita anclarse en realidades concretas para resultar creíble. Y, a su vez, la construcción social de la realidad convierte a esta en una especie de acuerdo mutuo o sentido común, intersubjetivo, que también se nutre de ficciones, relatos, historias, mitos. Es decir, la realidad, lo que entendemos por realidad, nosotros aquí, ahora, y por tanto una realidad cambiante, que lo es siempre en función del contexto, el espacio y el tiempo histórico, necesita de la ficción para poder ser compartida, asumida, entendida y aceptada. Necesitamos contarnos historias e incluirnos en ellas para darle sentido al mundo y a nuestra presencia en él. Como resultado somos, en gran medida, podemos decir, la historia que nos cuentan, la historia que contamos y la que nos contamos también a nosotros cada día. Por tanto, para nosotros puede que la ficción no sea exactamente lo real, pero sí que es verdadera. Toda ficción es verdadera. Es decir, toda ficción, bajo nuestro punto de vista, todo relato, todo mito, produce efectos de verdad, en términos Foucaultianos. Una verdad que muchas veces articula el mundo y también las relaciones de poder que en él se dan. El sentido de la ficción, entonces, tal y como aquí lo entendemos, es el de una ficción verdadera, una ficción viva, una ficción política, si se quiere, que actúa en el mundo y sobre el mundo, transformándolo muchas veces. Por lo tanto, cuando hablamos de ficciones de la cultura, estamos hablando de un conjunto de verdades, narraciones, dispositivos, prácticas y técnicas a través de las cuales la cultura es construida, representada, reclamada e imaginada en sociedad. Es en este sentido en el que entendemos que la cultura, como tal, adquiere una dimensión ficcional, narrativa, política y performativa. Es decir, la cultura se convierte en un recurso retórico, mitológico y epistémico a través del cual entablar una relación y una negociación con el mundo. Tomemos por un instante una de las primeras definiciones canónicas de la cultura dadas desde la antropología, obra de Edward Taylor, como pueden ver, en el año 1871. Para él, incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre. Queremos enfatizar esta idea de adquiridos por el hombre. Desde sus inicios, la antropología sociocultural se ha presentado como la ciencia de la cultura, ya fuese expresada de este modo, en singular o bien en plural, las culturas. Su anclaje etnocéntrico y colonial convertía a los primeros antropólogos, varones, claro, antes que nada en portadores de la cultura. Es decir, el otro, exotizado y lejos de la metrópolis, representaba en primera instancia una suerte de contraparte natural, o más bien naturalizada, anclada en un tiempo y unas costumbres ajenas a la modernidad y a su mirada científica sobre el mundo.
Creemos que es justamente esa mirada concreta y específica, una mirada situada, moderna y científica, por lo tanto, la que fundó un nuevo régimen de verdad. La misma construcción en la modernidad de la dicotomía naturaleza-cultura obedece también a una ficción, a un artificio, típicamente occidental, convertido en una narración hegemónica y en un sentido común desde la segunda mitad del siglo XIX. Envuelta entonces en este marco histórico, una de las primeras aportaciones que hizo la antropología, hoy y aquí discutidas, fue separar la naturaleza de la cultura, definiendo la segunda frente a la primera, o más exactamente, sobre la primera, en un sentido, por tanto, jerárquico, ¿no? Etimológicamente, la antropología sabemos que nos remite al antropos, esto es, al hombre o al ser humano. Del mismo modo, el concepto latino de cultura, en su origen, nos remite, entre otras cosas, al cultivo de la tierra. Y en este sentido originario de la palabra subyace una relación asimétrica de extracción, dominio y manipulación por parte del ser humano de esa tierra. La cultura aparecería así como el resultado de la dominación de la tierra, es decir, de la dominación de la naturaleza. O dicho de otro modo, y tomando la crítica feminista al patriarcado como sustentador de este y civilizatorio, el hombre sería a la cultura lo que la mujer a la naturaleza. Aquel todo complejo adquirido por el hombre, que decía Taylor, pasa a ser adquirido en virtud de dos formas principales. En primer lugar, de un modo antropocéntrico, y dejando de lado el carácter androcéntrico de la primera antropología. Por el hombre y solo por el hombre, al margen, por tanto, de todo tipo de agentes, actores, seres o fuerzas del mundo. Es decir, el hombre lleva a cabo esa adquisición por sí mismo, con una presumible independencia y autosuficiencia. En segundo lugar, a este antropocentrismo se le sumaría el hecho de que tal adquisición, como decíamos antes, no sería entonces sino el resultado de una relación de poder, en este caso sobre la tierra y la naturaleza, construida social, simbólica y jerárquicamente en la modernidad eurocéntrica, como objetos o recursos que cabe dominar y controlar, y de los que cabe extraer incesantemente valor y vida. La antropología, como ciencia, construyó, por tanto, en sus inicios, una historia sobre la cultura, porque toda ciencia, así lo creemos, es una etnociencia, es decir, una modalidad, como otras, de discurso cultural. Y como todo discurso, el discurso científico o el discurso antropológico, es un discurso situado que disputa la producción y distribución de sentido en la vida social. Entonces, los paradigmas de la ciencia actúan como lo hacen los mitos, con un estilo abierto, siempre susceptible de renovar su contenido, dando sentido a lo que nos rodea y modelando, ¿no?, nuestra acción. Por lo tanto, cuando hablamos de ficciones de la cultura, lo que buscamos es desvelar, en primer lugar, su imposible unicidad. Es decir, la cultura, así pensada en singular, para nosotros no es más que una ficción. Pues es tan grande, sabemos que es tan grande la diversidad cultural que su singularización deviene imposible. Más que imposible, creemos que se convierte en un proceso que instrumentaliza la ficción de la cultura para llevar a cabo procesos de borrado cultural, silenciamiento y homogenización por parte o en beneficio del Estado, del capitalismo y de las diversas agencias de colonialidad. Especialmente en el caso europeo, este antropocentrismo original entendemos que sirvió como una ficción política y como una estrategia de poder y de dominación que tuvo efectos reales, tuvo y tiene efectos reales y materiales en el mundo. La explotación de bosques y cuerpos, la evangelización, la colonización. En segundo lugar, desvelando el carácter ficcional de esta historia que nos han contado y que nos hemos contado, buscamos repensar la antropología más allá de lo humano, o al menos repensar lo humano de otro modo. A estas alturas conocemos la artificialidad, por lo tanto, del dualismo naturaleza-cultura, conscientes de la pluralidad, de la diversidad de cosmovisiones existentes en el mundo. Sabemos que la propia idea y el propio concepto de naturaleza, como tal, no existe en todas partes, que hay comunidades en el planeta que no tienen ni siquiera esa palabra, naturaleza, en su vocabulario, que en el Amazonas, por poner un solo ejemplo, los pueblos Achuar, entre otros, confieren a las plantas y a los animales no humanos la misma dignidad que a las personas, que no los separan
en cajones, ¿no? En categorías autónomas o independientes o aisladas, que para ellos y para ellas no son objetos, sino sujetos, y que establecen con ellos otros tipos de relaciones de sociabilidad. Y sabemos, por último, que vivimos, digámoslo así, en entramados. Vivimos entrelazados y en constante relación con otros, humanos y no humanos. Plantas, bosques, ríos, carreteras, objetos, vecinos, perros, nubes. Otros que influyen y afectan nuestra acción, nuestra identidad, nuestra vida, al fin y al cabo, y también nuestro sentido. Y que ponen el foco en nuestra interdependencia y nuestra relación constante. Somos, por tanto, a través de nuestras relaciones con todos esos otros, humanos y no humanos, culturales o naturales, por usar de nuevo la dicotomía de la modernidad. Así, por tanto, concluyendo con una leve provocación, inspirándonos entre otros autores en Bruno Latour, podríamos preguntarnos si del mismo modo que nunca fuimos modernos, es decir, si nunca llegamos a habitar plenamente esa ficción moderna de mundos separados, la naturaleza y la cultura, por un lado los humanos y por el otro los no humanos, por un lado los sujetos y por el otro los objetos. Y si en realidad siempre vivimos entramados, como decíamos, y enredados, como una especie de híbridos, medio camino de lo cultural y de lo natural, podríamos afirmar que nunca fuimos humanos. Es decir, que nunca fuimos humanos en el sentido que nos contó, por tanto, la historia moderna y también la historia de la primera antropología, en que nunca fuimos humanos de manera, digamos, autónoma, aislada, independiente. Si la cultura, decíamos, nos remite al cultivo de la tierra en una relación asimétrica de extracción y dominio por parte del ser humano, del mismo modo podríamos decir que el humano siempre ha actuado enredado con la tierra o a merced de ella. O sea, que no existe ninguna pureza en la categoría de lo humano, pues este nunca ha hecho cultura, ni se ha hecho cultura, de un modo aislado, sino en relación con la Tierra y con los demás agentes y seres del planeta. O por decirlo de otro modo, para repensar justamente la antropología más allá del humano, o cuanto menos para repensar lo humano, si hay un humano es siempre con otros, en una relación, por tanto, que entendemos que es creativa, vulnerable e interdependiente, y no de una forma, por tanto, autónoma, ni aislada, ni meramente asimétrica o extractiva. En este sentido, esta pregunta implicaría descentrar, como antropólogos y antropólogas, nuestra mirada y pluralizar también el significado de lo que entendemos por cultura. No tanto estar en la Tierra, sino con la Tierra. Y no reconocernos ni como los únicos agentes o actores humanos, ni desde solo esa única posición ficcionada de autonomía, de poder y de dominación, sino, como decíamos, en constante interrelación con el medio, con el entorno y con los otros, ¿no? Siempre de esa manera interdependiente y totalmente vulnerable. Y esta simplemente era la discusión que queríamos brevemente abrir en esta presentación y traer a este encuentro, y que desarrollamos y detallamos con mayor profundidad y con más calma en nuestro texto, que por supuesto os invitamos a leer, a compartir, a criticar y a enviarnos todo tipo de sugerencias. Sin más, muchísimas gracias por la atención. Espero, insisto, que se encuentren lo mejor posible. Cuídense mucho y un abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias.